Entonces, bueno, pues buenas tardes. Hoy estamos el tema 3, que como veis es un poco el tema de métodos, técnicas y diseños de investigación. Vosotros en teoría ya habéis estudiado esto, entonces es como un repaso de todas las técnicas, los métodos, el diseño, bueno, el experimental, el cuasi experimental, longitudinal, transversal, todo eso, ¿vale? Entonces yo os diría que ya lo sabéis, ¿vale? Que vamos a hacer un repaso y tal, que os quedéis un poco más con las técnicas que van más aplicadas a la parte de desarrollo, ¿vale? Y al tema de las variables como la edad y estas cosas, que es lo que realmente os interesa pues un poco aclarar en este tema, ¿vale? Entonces, evidentemente, cada campo de conocimiento pues tiene un área de trabajo, un lugar de trabajo, y para el desarrollo, pues los cambios que se van produciendo en las personas por esa edad que vamos cumpliendo y qué somos capaces de hacer o no hacer en función de la edad que tenemos. Acordaros que siempre estamos ubicándonos dentro de unos estadios o un periodo, por si alguien no está convencido del tema de los estadios, un periodo que vamos cambiando, ¿no? Entonces ahí sería esa descripción de cómo cambian o cómo van dándose esas conductas a lo largo de la vida, qué factores pueden estar interviniendo, porque si nos fuéramos a solo pensar en lo biológico, pues se dan unos cambios, pero sabemos que influye en lo social, influye en el aprendizaje, y como influyen otros factores, pues hay que descubrir esos factores en ese desarrollo. Buenas tardes. Y también para ver cómo podemos mejorar o cómo podemos trabajar esto en el caso del desarrollo normal, pues afianzando esa adquisición de aprendizajes o de cosas que el niño puede ir haciendo, y el adulto y la persona mayor. Y en el caso de que exista un trastorno, un problema, pues nos permite decir, oye, que este no está cumpliendo con el hito que le corresponde y por tanto hay que trabajar. Si nosotros podemos saber en qué momento tiene que pasar algo y ver qué no está pasando, pues como pasa con la lectura, como puede pasar con el lenguaje, tal, pues si hay un niño que le cuesta mucho hablar, que no se desarrolla la parte social, que no tiene la TOM, qué tal, pues eso nos permitirá detectarlo, evaluarlo, hacerle pues un tratamiento y tal, porque tendríamos que ir a descartar qué problemas puede tener en ese proceso evolutivo. Por lo tanto, todo eso que a veces quedamos ahí en la experimentación o la investigación, que es una parte que a veces o que mucha gente no sabe apreciar o no valora, o tal vez no quiere entrar en ella porque no le parece interesante o tal, pues que tengamos en cuenta que nos aporta toda la base de todo el conocimiento que tenemos. Por lo tanto, tenemos que ser capaces al menos de diferenciar cuando estamos leyendo un artículo o viendo una investigación o tal, qué tipo de experimentos hacen, cómo lo han hecho, cómo han controlado las variables, qué tal, porque al final también, como estamos en la era de las fake news, de las noticias falsas, ¿no? Y del el exceso, buenas tardes, de publicaciones sin base o que todo el mundo opina o qué tal, pues que nosotros tengamos al menos esa capacidad de diferenciar si se está siguiendo un método correcto, con datos correctos, con tal, ¿vale? Entonces, al final, lo que nos interesa es entender que psicología, o la psicología debe ser o es una ciencia, y por tanto debe estar metida en el método científico con pues todo las fases que supone, desde que se formule una hipótesis por intuición. Sabéis que normalmente en esa fase estamos hablando de quizás investigaciones más descriptivas, donde observamos hechos y podemos empezar a proponer una hipótesis. Pues yo veo que todos los niños de 6 años que van a tal sitio aprenden no sé qué por este método y les va mejor que otro, ¿vale? Pues un poco ver eso.
A partir de ahí deducimos, hacemos nuestra hipótesis y tenemos que ir a comprobar esa hipótesis. Si no, estaríamos pues trabajando sobre algo que puede estar sesgado porque es solo una intuición o una interpretación nuestra, ¿vale? Entonces, al final vamos a buscar confirmar o falsear nuestra hipótesis de manera que podamos darle valor y demostrar que pues, podemos estar en lo cierto o no estar en lo cierto, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos ese sistema bien definido de criterios o reglas. Ahí estarían las exigencias de ese método. Nosotros, en los métodos científicos hay que ser objetivo, es decir, tenemos que encontrar hechos que sean observables y bien definidos. No podemos trabajar sobre suposiciones, sobre inferencias, sobre cosas que deducimos nosotros y tienen que, en el método científico, ser mesurables o cuantificables. Luego estaría esa explicación. Recordad que si vamos a buscar esa relación causa-efecto, tenemos que ser capaces de hacer un buen estudio experimental, que si no, más bien estaríamos hablando de correlaciones o de otro tipo de experimento que es muy probable que en psicología tengamos que utilizar, y luego también tendremos que ser capaces de comprobar lo que estamos diciendo o refutar aquella parte que no sea correcta, y a partir de ahí ya pues iríamos haciendo pues esas revisiones de nuestra teoría o de nuestra propuesta para poder contrastar siempre la realidad y darle una validez, ¿vale? Entonces está ahí, primero vamos a observar algo, eso a lo mejor en estos momentos ya tenéis interés en algo que vosotros habéis deducido de una observación en cualquier ámbito, y a partir de ahí vamos a empezar a intentar sacar. Tenemos dos objetivos. Uno es describir lo que vemos, ¿vale? El otro es explicar. Claro, en función de nuestro objetivo va a modificarse pues la elección de un trabajo o de otro. Yo puedo hacer un trabajo solo tomando información de bases de datos, de experimentos anteriores y tal, para hacer una descripción de una realidad, o puedo intentar explicar una realidad que yo observo tratando de llevarla pues a ese proceso de investigación, ¿vale? Ahí tendríamos lo que es la teoría. La teoría al final es formular una manera organizada y sistemática del conocimiento. Nosotros en desarrollo vemos varias teorías, ¿no? Sobre todo Piaget, hemos visto a Vygotsky, hemos visto las sistemáticas, hemos visto las neopiagetianas, hemos visto algunas. Entonces, ¿qué se hace? Pues dar una afirmación sobre algo, sobre una realidad o sobre algo que está haciendo. Claro, ahí es, en el momento en que nosotros queremos hacer una explicación científica, es cuando nosotros ya estamos determinando las causas que provocan ese hecho, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ser capaces de predecir cuándo y qué va a suceder, y también controlar si ese hecho se ha dado por eso o por otras cosas, condiciones diferentes. Por lo tanto, esas variables, que ahora hablamos de ellas otra vez, esas variables las tenemos que poder controlar, ¿vale? Si nosotros vemos que no existe o no es real, entonces diríamos que no pasa eso, ¿vale? Entonces, ahí hay un gran sesgo siempre en los investigadores. Los investigadores siempre quieren encontrar una respuesta. Hay investigaciones que no han dado resultados, que también quizás se deberían publicar, ¿no? Y decir, oye, pues mira, no es así. Yo he hecho esta hipótesis y no se ha cumplido, ¿vale? Pero claro, la investigación, cuando uno se dedica a investigar y tal, pues lo que quiere es buscar ese resultado real, ¿vale? Entonces ahí volvemos a lo mismo, dos diferencias entre descripción y explicación. La descripción es lo que pasa, yo voy a recoger datos objetivos mediante los cuales luego puedo unirlos para intentar explicar el porqué, que sería ya esa teoría de dar, ¿vale? Pero ahí siempre estaría que nosotros podemos incluso partir de una teoría, algo que nos han contado, como hemos visto Piaget, que cuenta en su teoría que los niños a partir de los 4 años pues van a tener unas habilidades, y podemos ir a interpretar o promover el control o valorar esa teoría que ya está hecha o que él hizo a partir de unos datos, ¿vale? Que es lo que han hecho muchos investigadores como nosotros en el curso anterior en Desarrollo 1.
Los hechos son lo que pasa, ¿vale? Orientada a creación y modificación de teorías. Y nosotros lo que vamos a ver es que hay muchas cosas que una vez nosotros hemos visto esos hechos, creamos una teoría y luego la teoría nos permite para crear nuevas hipótesis y analizar hechos. O sea que eso es lo que ahí os pone que es una interdependencia, porque nosotros no podemos, o sea, la teoría tiene que estar viva y la vamos a poder pues verificar o verificar o falsear en función de los hechos, y puede ser que pues, se tenga que modificar en parte porque no explica según qué de lo que estamos estudiando. Eso el lenguaje lo vamos a ver mucho porque muchas teorías han tenido que rehacerse porque no acababan de explicar los hechos a los cuales se estaban refiriendo cuando se han intentado pues, conseguir que expliquen la realidad que estaban intentando explicar, ¿vale? Entonces ahí tendríamos pues eso, ahí es los hechos y esas teorías van a estar mediadas por el método que nosotros vayamos a utilizar a la hora de contrastar nuestra hipótesis. Entonces ahí tendríamos los métodos y diseños. Nosotros podemos hacer pues un diseño de observación donde nosotros simplemente vamos a coger algún hecho y lo vamos a observar. Poneos que queréis observar las conductas de los niños de 3 años en relación a la interacción social en un patio de una escoleta, ¿vale? Pues nosotros podríamos hacer un buen registro. Si lo hacemos de manera sistemática, pues tendríamos que tener definido qué vamos a observar, cuándo lo vamos a observar, tal, ¿vale? Otra cosa es, me voy al parque y veo a un niño que corretea por ahí y qué tal, pues voy a observarlo ahí. Eso es una observación directa en una condición natural. Yo no voy con algo preparado para hacer esa observación, sino que hago la observación. Generalmente, por los procesos, observo algo de manera natural, luego hago una rejilla, luego vuelvo a observarlo de manera sistemática para luego ver si puedo hacer pues, una hipótesis o intentar comprobar si eso se produce, ¿no? Entonces, también entended que la observación es un método, ¿vale? Es un método de trabajo. Nosotros en cualquier actividad que realicemos, bien sea en la clínica, en nuestro trabajo de tratamientos o tal, en empresa, en recursos humanos, en infantil, en educación, en tal, vamos a estar pues haciendo una observación continua, ¿no? Pero no siempre es sistematizada, no siempre vamos con una rejilla de observación, con una de esta de observación, con una plantilla, ¿vale? Entonces, ahí tenéis los sistemas. Cuanto menos controlado lo tengamos, es decir, hacia el lado de la descripción, situación natural, pues cuanto menos controlado sea, más descriptivo es, cuanto más controlemos, pues más experimental. Y en ese intermedio pasan los diferentes tipos de investigación, la descriptiva, la menos estructurada, menos tal, simplemente en definir o describir lo que pasa. Por eso se llama así. La correlacional es aquella que analiza dos hechos que se dan conjuntamente, pues correlación, ¿vale? La cuasi experimental es cuando queremos llegar a un nivel científico de control bastante alto, pero hay variables que no vamos a poder controlar o que no vamos a poder manejar tan controladas o tan manejadas como se produciría en la investigación experimental, que es el máximo control, que es tal. Entonces, claro, la investigación experimental funciona muy bien con según qué tipo o en según qué tipo de ciencias, por ejemplo, la microbiología, la genética, tal, porque juegan con unos hechos o con los biólogos que trabajan con gérmenes o con lo que queráis, ¿vale? Claro, eso si se mira en un microscopio y se está trabajando con algo muy reducido está bien, pero cuando trabajamos con personas, pues es bastante complejo el hecho de controlar tanto. Por lo tanto, ahí ya vamos viendo que en psicología lo del método experimental puro es bastante complejo de aplicar, ¿vale? Que no imposible porque se generan pues esas dos alternativas, cuasi experimental y correlacional, como tenéis ahí, porque dentro de la metodología científica, la experimental, ese control donde yo manipulo todas las variables y controlo todos los sesgos o todas las variables extrañas o tal,
pues es muy difícil, porque primero ya yo como persona tengo una historia de desarrollo y una experiencia y unas vivencias que a lo mejor una persona de mi misma edad, en mi misma condición más o menos económica o tal, pues es otra totalmente diferente, nos dedicamos a cosas diferentes, tal. Por lo tanto, bastante difícil hacer grupos homogéneos, que tal y tal, o controlar a la gente. Entonces ahí está. Luego tenéis las dos formas de estrategias, ¿no? Tenemos los estudios longitudinales que cogen a una persona y la observan así como va creciendo, ¿vale? O sea, cogería a un niño de 3 años, lo observaría a los 3, a los 4, a los 5, el mismo niño, ¿vale? La transversal lo que hace es coger, pues yo cojo a un grupo de niños de 3 años de ahora, con un grupo de niños de 5 años, con un grupo de niños de 6 años. Y hago esos diferentes escalones para ver qué pasa, ¿no? Entonces, al final, en la transversal estoy haciendo una comparación en un mismo momento temporal de diferentes individuos con diferentes edades, ¿vale? Mientras que en la longitudinal estoy intentando ver a un grupo o grupos, ¿no? Cojo a los alumnos de primero de primaria de un centro y empiezo a observarlos hasta que llegan a séptimo, a bachiller, ¿vale? Y entonces ahí estoy haciendo ese estudio transversal, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de técnicas o métodos de recogida de información, estamos buscando la forma en que vamos a primero obtener esos datos y luego analizar esos datos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver si cogemos, medimos con la observación, que hemos dicho que es una técnica para recoger información mediante una medición, experimentando y controlando variables, y medir es cuantificar, al final es darle un valor a según qué términos que necesitamos que midan, o sea, porcentaje de o veces que, ¿sabes? Y ahí vamos a ver ese valor, ¿vale? Entonces, en desarrollo, dificultades, la naturaleza de nuestras variables de estudio, que es un sujeto, ¿no? Todas las variables del sujeto nos pueden estar interviniendo a la hora de estudiar un hecho. Entonces, si decimos, no, todos los alumnos que están en quinto, voy bien yo hoy con los cursos, todos los alumnos que están en segundo de eso tienen este conocimiento, tienen tal, pues va a depender del sujeto, de lo que ha aprendido, de lo que ha estudiado, de tal, ¿vale? Por tanto, cambiará. Y otra es la dimensión edad, ¿no? Es una dimensión temporal. Entonces, al final, nuestro objetivo es ver qué pasa a lo largo de esa edad, ¿vale? Pero no solo algo que nosotros podamos medir, no solo algo que venga de un factor, como os he dicho, evolutivo o biológico, sino lo social, el aprendizaje, la personalidad de ese niño o de ese sujeto experimental, con lo tal, ahí tendríamos variables como restricciones en esa investigación porque obligan a irnos a otro tipo de investigación que es la cuasi experimental e incluso la correlacional o la observacional. No podemos abarcar o no podemos plantear el estudio en un sistema de manipulación de variables, que sería el sumum de la experimentación. Si yo puedo manipular la variable independiente, creo que es la que se manipula, ahí siempre me lío. Yo no sé si vosotros tenéis alguna, y cada año me invento una mnemotécnica y siempre la lío. Pero bueno, nosotros vamos a intentar en ese método experimental buscar causas, ¿no? Siempre qué causa qué, ¿vale? Entonces, ¿qué causa el desarrollo? Pues estaríamos un poco fastidiados porque entre lo biológico, lo psicológico, lo social, las experiencias, el aprendizaje, la I se manipula y la D depende de esa manipulación. ¿Ves? Si yo tengo mi mnemotécnica, luego nunca me funciona. Gracias. Ahí tenemos el interés es poder manipular esa variable dentro del método experimental e incluso ver pues, cómo afecta a la otra. Claro, volvemos a lo mismo, la independiente se manipula, la dependiente se mide observa, entonces yo voy a manipular pues un programa o una alimentación o un tal y ver qué efectos tiene en la población en la cual pues estoy haciendo esa manipulación tal, ¿vale? Entonces al final, en este caso está muy bien, pero tendríamos que controlar relaciones funcionales entre esa independiente y dependiente
y la validez de ese experimento, es decir, qué condiciones se están dando en ese experimento, nivel de control experimental y requisito y luego esto será un requisito para alcanzar otro tipo de validez que es la externa, hasta qué punto eso es generalizable a otras situaciones. Entonces, la validez interna requiere mucho control, la validez externa es complicado equilibrar esos dos tipos de valideces, ¿vale? Porque, claro, cuanto más control interno, menos capacidad tengo de generalizar, ¿vale? Pues si yo busco a sujetos, mira, yo cojo y digo, voy a estudiar niños de 5 años, pero voy a estudiar niños de 5 años, de la misma clase social, que hayan ido al mismo colegio, que tengan las mismas características físicas, que tengan el mismo sexo, que tengan tal, eso no es generalizable luego a otro grupo, me estoy cerrando. Entonces, mucha validez interna, pero complicada la externa en ese momento, ¿vale? Y tenemos en cuenta que nuestro interés es maximizar esa capacidad de explicar cosas. No puedo quedarme con que voy a explicar lo que hacen los niños de 5 años de la clase de no sé qué, de tal a tal hora, ¿vale? Y entonces ahí estaríamos pues un poco en esa lucha entre hacer muy bien el experimento de manera interna, controlar muy bien las variables, tal, pero darle la máxima capacidad de validez externa para poder generalizar y sacar pues algo que sea beneficioso para muchos más, ¿vale? Por lo tanto, hay que intentar buscar un equilibrio entre ambos tipos de valideces, ¿vale? Uy, perdón. Vale, esa validez tiene una relación inversa, bueno, ya lo hemos dicho, tal. Entonces, los diseños de investigación van a buscar esa validez y equilibrar de manera que, pues, definamos bien el problema, tengamos una buena hipótesis y podamos, sobre todo, manejar esas variables para definir esa explicación causa-efecto, ¿vale? Que al final, pues, nos va a permitir dar hacer ese experimento, ¿vale? Entonces, nos vamos a variables cuando ya no podemos manipular esas variables, ¿no? Nosotros hemos dicho que nuestro objeto de estudio es un sujeto, el sujeto tiene muchas variables extrañas, como sería pues cualquier hecho personal de un sujeto, ¿vale? Entonces, ese método experimental se nos escapa, es muy difícil poder utilizarlo y aplicarlo a la parte psicológica y entre ellas al desarrollo evolutivo. ¿Por qué? Porque hay unas variables concretas, el sujeto, la edad, las conductas que van asociadas a diferentes edades o incluso a diferentes culturas o incluso a diferentes ciudades o a diferentes, yo qué sé, niño de, no es que yo crea que unos sean mejores que otros, pero niño de pueblo, niño de ciudad, tal, pues al final todas esas variables, como las del sujeto, van a hacer que no puedan manipularse experimentalmente porque son intrínsecas al sujeto, ¿vale? Hay algunas más evidentes, género, edad, tal, pero hay otras que son tan internas como nivel, capacidad de aprendizaje. Si es que yo no sé, puedo valorar la capacidad de aprendizaje de un sujeto, pero qué efectos puede tener sobre la realidad actual, pues diferente, ¿vale? Bueno, no debería hacerse una manipulación de según qué tipo de variables, eso ya lo sabemos. Vosotros ya habréis oído el caso, por ejemplo, de cuando el caso famoso en psicología es al niño al Albert, el Watson, lo que le hizo, pues no podemos manipular a la gente y no podemos hacer según qué cosas. Tampoco podemos, por ejemplo, decir, bueno, pues yo voy a coger a un grupo de niños, les voy a hacer una cosa y a otro para comparar, para tener el control para tal, pues no les voy a hacer nada y pues ahí estamos un poco. Entonces iríamos a experimentos cuasi experimentales. ¿Por qué? Porque no tenemos variables manipulables, no podemos hacer ese experimento tal cual encerrados en una caja y tal, y pues podríamos hacer algo que es el cuasi experimental, que se acerca bastante al experimental, pero queda como dentro de nuestro universo de capacidad de manipulación y de control, ¿vale? Entonces, también hay aproximación preexperimental o incluso correlacional. La preexperimental era simplemente registrar cosas que se pueden, no pasa nada, no todo tiene que ser voy a modificar variables, yo puedo
hacer un estudio interesante sobre la conducta de los niños en según qué situaciones. Claro, si busco muchos datos y hago un buen trabajo, puede ser, ¿vale? No habrá nunca causalidad, recordad, experimental, causa-efecto, los otros no, ¿vale? Y no tendríamos que negar este valor. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo los grandes investigadores, la ciencia más pura o tal, ha negado y ha dicho que el único experimento válido era el experimental, o sea, lo único que valía era ese. Claro, cuando vamos ampliando a otras ciencias y otra tal, tenemos que entender que hay diferentes formas de investigar, diferentes realidades que investigar y por tanto no podemos hacer que ese estudio sea menos que otro. De hecho, en educación, en psicología de la educación, no se puede hacer experimental, se hace cuasi experimental o correlacional y en muchas otras áreas de psicología se tiene que hacer de otra manera. Ahí tenemos que nuestra variable clave es la variable edad, evidentemente, porque al final nosotros lo que vamos a intentar siempre es saber qué pasa en cada edad y para eso pues comparar grupos de edades, definir bien lo que pasa en una edad concreta, es todo eso, ¿vale? Entonces ahí nosotros vamos a estudiar las diferencias individuales debidas a la edad, pero también qué factores pueden estar influyendo en ese cambio o en esas, o porque sean unas habilidades sino otras o unas conductas sino otras, ¿vale? Al final nosotros tenemos que intentar explicar ese proceso evolutivo por el cual nuestros niños o nuestros adultos o nuestras personas más mayores de la tercera edad están evolucionando o tienen según qué características o presentan según qué tipo. Por lo tanto, al final eso es. Y luego también es que esa edad cronológica no es tan importante, no es el numerito, no es ese 7 o ese 8, sino todo lo que va a pasar alrededor de él, los aspectos madurativos, es decir, cómo hay esa evolución que podríamos entender como espontánea, porque es la biológica, la que pasa sí o sí, que al final hay personas pues que la hacen de una manera y otros de otra, ¿no? Pues chicos, que cuando se tarda más en andar, cuando el niño pues controla más tarde según qué cosas, cuando el niño, pues chicos que no dan el cambio, el timing puberal, acordaros, esa fase en la cual hay un salto en que unos se desarrollan antes y otros después y tal. También es toda la parte del aprendizaje individual, ¿no? Todo lo que ese sujeto ha experimentado a lo largo de su vida y luego factores contrapuestos. Ese juego siempre de es genético, es biológico o es psicológico o es social o es tal o se aprende o es heredado o es tal, ¿vale? Entonces esa separación que no debería hacerse y que ya no se justifica hoy en día, pues hace que la investigación en según qué áreas de psicología no sea posible dentro de ese modelo experimental puro, que llamaría yo, ¿no? Entonces, al final tenemos que ver si el paso de tiempo, que no se considera una causa por sí mismo, también pues va a influir y puede implicar pues que haya diferentes cambios o diferentes hechos, ¿vale? Entonces, ¿qué diseños nos quedamos en evolutiva? Dentro de los diseños nos podemos quedar con los intrasujetos o los intersujetos. Intrasujetos, medidas repetidas, cojo a un sujeto y lo voy a medir diferentes veces, le voy a medir esa variable dependiente, ¿vale? Entonces, también los intrasujetos, que al final voy a coger muestras o medidas de diferentes grupos para ver pues cuáles son los niveles de esas variables, ¿vale? Entonces, esa variable genérica que es la edad va a ver pues que se puede hacer de las dos maneras. Yo puedo ver a un sujeto intra, cómo él va cambiando en esa edad, o entre diferentes sujetos de diferentes edades, cómo se comparan entre sí y cómo pueden pues mostrar esa variabilidad. Ahí tenéis un ejemplo que a mí los dibujitos los que más me gustan para ver esto, longitudinal, voy a ver la misma persona, así como va cambiando en esa edad, ¿no? En un periodo de tiempo. Es repetida, misma muestra de sujetos y es un diseño intragrupo dentro de un mismo grupo, de un mismo sujeto, en medidas repetidas, ¿vale? Luego tenemos la transversal, que lo que hace es coger a ciertos sujetos en ciertos momentos en un bloque o en cierto momento. Entonces se compara solo un momento temporal.
En 2023 cogemos a niños de 3 años, niños de 6 y niños de 13. Y pues adolescentes de 13 ya y pues personas de adultos jóvenes de 20 y tantos, pues ver un poco cuáles son las formas o qué características tienen una determinada variable que definamos para medir, ¿vale? Entonces, hay la diferencia de los objetivos es la diferencia con la edad, es decir, vamos a ver en esos transversales diferentes muestras de edad, por lo tanto, lo que vamos a ver es ver diferencias entre diferentes edades, ¿vale? Y no aclarará tampoco esos cambios evolutivos, se verá lo que pasa entre esos alumnos, pero el cambio evolutivo real sería, se vería en los longitudinales. Lo que pasa es que los longitudinales son para aplicar complicados y difíciles y tienen sus limitaciones, ¿vale? Se hacen menos porque requieren mucho más tiempo, bueno, son muy costosos y además son difíciles de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tengo que conseguir que alguien esté dispuesto a seguir durante años dentro de un experimento, ¿vale? No es tan fácil. No sé si habéis intentado hacer alguna vez alguna investigación o algo, pero ya solo para que te contesten una encuesta a veces es complicadísimo, pues imagínate sujetos. Hay grandes experimentos que se han hecho con personas de edades y que se siguen manteniendo, pero ahí se produce una gran cantidad de muerte experimental, ¿no? Que es esa cuando tú pierdes a los sujetos que tenías en tu muestra. Y claro, si empiezas con 15 años y te llaman a los 16, 17, 18, 19 o vas por bloques, empiezo a los 15, me llaman a los 20, de los 20 a los 25, pues a lo mejor yo ya me he despistado, ya no existo, ya estoy en otro planeta, no, pero en otro país sí, ¿vale? Claro, la transversal da menos información, pero es más frecuente por razones prácticas, más económico, más rápido y no tenemos que buscar tanto a ese sujeto concreto al que hemos dicho que le vamos a pasar las pruebas, ¿vale? Entonces ahí tendríamos esas limitaciones. El momento de la observación, los años en que tiene lugar esa observación, la generación estudiada, en qué año ha nacido esa generación. Por mucho que, si queremos comparar, por ejemplo, a un niño que ha nacido, tampoco hace falta mucho. Si eso lo pensáis con la tecnología, es muy fácil, porque ahí están las influencias socioculturales. Si comparamos a los del 2000 con los del 2020 y vamos viendo, pues probablemente los del 2020 saben más de tecnología o sabrán más rápidamente que los del 2000, a pesar que los del 2000 ya son tecnológicos. Pero claro, ese cambio sociocultural que se ha dado, esos móviles que ya son de todo, eso tal, pues al final tenemos que entender que también en ese momento histórico hay unos determinantes que no se producen en otros, como nos pasa a nosotros con los jóvenes y con la tecnología, al menos a mi generación, que aún siendo tecnológicos no llegaremos a ser tan tecnológicos como son los jóvenes de ahora, ¿vale? Por lo tanto, el longitudinal va a investigar una misma generación, mientras que el transversal va a estudiar diferentes generaciones, porque por el año de nacimiento. Por lo tanto, al final no podemos tampoco definir exactamente según qué cosas. Entonces, el diseño longitudinal, ya hemos dicho, es un solo grupo, se producen medidas repetidas, lo cual tiene unas consecuencias también negativas. Si yo vuelvo a medir lo mismo, tienen práctica en lo que estoy midiendo, pueden ser muy buenos, ¿no? Como puede pasar con un test de inteligencia, ¿no? Vosotros sabéis que el WIS no se debería pasar cada 3, 4 años, no cada año, porque el niño se acuerda de lo que ha hecho y hay una variable de aprendizaje, ¿vale? Y por tanto, si yo le vuelvo a pasar la misma prueba a un sujeto 3 veces, 4 o 5, el sujeto igual luego me la hace de memoria y entonces los resultados están sesgados, ¿vale? Luego, la representación de una sola generación o de un solo grupo, también hay que pensarlo, y también inevitablemente una confusión entre eso, entre la edad y el momento de la medida, ¿vale? Porque no podemos comparar socioculturalmente con otros
grupos, por lo tanto, nos quedamos con ese, ¿vale? Entonces ahí tenéis también esos objetivos y los límites de cada uno de estos, la confusión, edad y momento de medida, ¿vale? No podemos medir esos efectos generacionales. El efecto de la práctica, ya han hecho ya han pasado por nuestra entrevista, ya lo han hecho varias veces, no podemos. Y eso que os decía yo de la mortalidad experimental, al final perdemos sujetos por el camino. En los transversales, también esa confusión edad-generación, porque como estamos confundiendo que un niño de 3 años de ahora que ha nacido en o de 5, vamos a poner uno más evidente, 6 años, ¿vale? Claro, el niño de 6 años de ahora ha nacido y ha crecido con unas variables y con una historia, ¿vale? Entonces, al final, si yo lo comparo con otro que ha nacido en otra historia y en otro momento y en otras condiciones, pues ya tengo un problema. Estoy confundiendo esos errores. Y el sesgo de selección, esa asignación no equivalente a sujetos, porque no tenemos siempre el mismo grupo o no son iguales o lo que sea. Por lo tanto, ¿cómo asigno esos sujetos? Vale, una especie de apaño, ¿vale?, que se ha intentado hacer un poco es solventar esos problemas entre la longitudinal y transversal haciendo un diseño que se llama secuencial, ¿no?, intentando eliminar o separar esos efectos de generación sobre la base de una aproximación mixta, ¿vale? Entonces, hacen diferentes fórmulas de muestreo y de recogida de datos en las cuales usan un poco las dos, una secuencia longitudinal unida a una transversal, de manera que podamos hacer un poco ese seguimiento por edad, pero también a través de esas diferentes generaciones, ¿vale? Entonces ahí tenéis algunas propuestas que se están haciendo. Modelo evolutivo general de Scheine, el modelo de Baltes, ¿vale? Simplemente buscar un poco esa forma de seleccionar esos datos de manera diferente para poder superar las limitaciones que hemos visto que tienen tanto el transversal como el longitudinal, ¿vale? Luego, las técnicas de investigación es los modos y medios que hacemos para recoger información. Ahí tenemos siempre nuestra observación, que va a ser siempre una base de información para los psicólogos. Tenemos el hecho de medir, ¿vale? Y el hecho de experimentar. Entonces, esos tres sistemas, diferentes formas. La observación va a ser más descriptiva, pero recordad siempre que nosotros con la observación podemos también utilizarla en un método científico, ¿vale? Entonces, la observación puede ser natural, que es sin ninguna pauta, sin ningún tal, o sistemática. En el caso del sistemático, cuando nosotros ya establecemos qué vamos a observar, cómo lo vamos a observar, qué tal, qué cual, tiende a mejorar lo que es la fiabilidad y la validez, ¿no? Estamos midiendo lo que queremos medir y también estamos midiendo de manera correcta esa validez. Entonces, lo que es la observación es un gran apoyo y nos va a utilizar mucho. Luego tendríamos esas partes más psicométricas, ¿no?, de los instrumentos que tenemos que utilizar. Entonces, la validez y la fiabilidad se miden en cualquier tipo de instrumento, cualquier tipo de diseño que hagamos o cualquier técnica de recogida de información. Es decir, hasta dónde ese test, por ejemplo, nos está midiendo lo que quiere medir y además es válido, ¿vale? La observación es, por tanto, un método, ese método descriptivo y una técnica de recogida de información que se hace en diferentes momentos cuando no podemos aplicar otra cosa o simplemente tenemos que observar. Volvemos a la observación natural, no hay condiciones, no hace nada, simplemente observa y recoge. Entonces ahí no tendría ni cuantificación ni manipulación. Por lo tanto, sería más descriptivo. Pues eso que hemos dicho al principio. Voy a mirar lo que hacen los niños de 5 años para ver si encuentro una pauta y luego ya veré si propongo una teoría. Pero primero tengo que observar, ¿vale? Luego ahí tenéis un poco esa aproximación descriptiva. Nos dice que esa conducta infantil es tremendamente compleja y variada, que difícil laboriosa una observación, que
infructuosa si al no producirse espontáneo en según qué conductas, es decir, eso es la trampa del observador observado, ¿no? Si vosotros os vais a un colegio y decís, voy a observar lo que pasa en un patio de manera natural, y los niños os ven, estáis perdidos, ya no es natural, porque aquellos niños van a acercarse a vosotros a ver qué hacéis, a ver qué tal. Eso os va a pasar si algún día tenéis esa experiencia de ir a un colegio a observar pues un niño que pueda tener dificultades o que tenga problemas, como el niño os pispe y os vea por allí, pues al final vosotros estáis influyendo en la conducta del niño. Entonces somos parte de ese cambio, ¿no? Y por tanto es muy difícil, a no ser que nos puedan ver, no tal, ¿vale? Y luego pues hay que se haya combinada o completada con alguna forma de intervención. Es decir, el que a la vez que observas participante, ¿no? Que eso estaría bien también. Es una manera de decir, pues mira, yo vengo a daros una charla y a la vez observo lo que hacéis, por ejemplo. Entonces ahí tenéis las técnicas de observación abierta y objetiva, o para verificar y contrastar la hipótesis. Abierta y objetiva, voy captando cosas, para verificar tengo que pues ya saber qué voy a observar concretamente, ¿vale? Hay unas técnicas que permiten pues esa forma más sistematizada y mayor control de esa observación, que es categorizar, definir bien la conducta operante, utilizar pues un protocolo estandarizado. Ahora, hoy en día, por ejemplo, si vosotros tuvierais que trabajar con niños de 0 a 3 años, Batelet, por ejemplo, publicó una batería en la cual tú tienes unas hojas y coges a un niño de 3, 4, entre 3 y pues entre un año, va por meses me parece, pero bueno, entre 1 año y 2 años. Entonces tienes una batería donde tú ya sabes lo que puede darse o no y puedes hacerlo, y eso está hecho a base de muchas observaciones de muchos niños, de lo que hacen los niños y no hacen los niños, ¿vale? Por lo tanto, nosotros podemos cada vez coger esa información. Hoy en día todo el tema de grabar clases, de hacer audios, de tal, pues permite una observación mucho más amplia, mucho más detallada, con tiempo, tranquilidad, en casa a lo mejor, o en el laboratorio observando, y eso siempre tiene que incrementar lo que se llama la fiabilidad interjueces. Es decir, si 2 personas están observando lo mismo, el grado en que lo que nos dicen es lo mismo esas 2 personas, pues es la fiabilidad, la coincidencia que se da entre esas 2 personas cuando observan algo, y eso es la fiabilidad interjueces, ¿vale? Entonces, las técnicas de observación se pueden considerar muy diversas. Hay aquellos instrumentos de autoobservación autoinforme, donde yo cuento lo que me pasa con el autorregistro o cuestionario, de 0, cuando ponemos las escalas de 0 a 10 con nivel de ansiedad, o cualquier cuestionario que contesta una persona sobre lo nervioso que está o lo deprimido que está, las escalas de depresión, hay un montón de escalas, ¿vale? Cuidado que no son test, son escalas, ¿vale? O cuestionarios. La entrevista piagetiana, donde ya decíamos, Piaget lo que hacía era coger a sus hijos, pobrecitos, y observar qué hacen, y iba apuntando, iba preguntando. Eso se llama método clínico, que era una entrevista piagetiana. Es decir, yo estoy viendo al niño, hace esto y yo supongo que los niños hacen esto, ¿no? Y entonces iba anotando y iba tal. ¿Os acordáis de las lecturas que el año pasado estuvimos viendo, en las que había una de ellas que la había escrito con Inele, donde era eso, que el niño a los 2 meses empieza a girar la cabeza y no sé qué, ¿os acordáis, verdad? Pues eso es una entrevista clínica, una entrevista piagetiana, que él llamaba método clínico. Luego, las técnicas de investigación experimental tienen dificultades por esas variables que ya hemos dicho. Es posible observar lo que hacen los niños, pero es difícil saber esas variables internas, como son el pensamiento, las emociones, la caja negra, ¿no? O sea, al final toda esa parte, pues yo puedo inferir de lo que el niño me cuenta, puedo inferir de lo que hace, de tal, pero no sé qué está pensando. Y como no sé qué está pensando, a no ser que tenga una cara de pillo y muy transparente, pues igual me está pensando que soy un tonto y se ríe conmigo. O sea, no lo sabemos, ¿vale? Por lo tanto, es un poco complicado, y por tanto a veces la información no es obvia y no es tan fácil de hacer. Entonces, esas técnicas experimentales clásicas en la primera infancia,
con métodos indirectos y a base de repertorios de respuesta, donde simplemente se aprovecha que el niño hace algo para correlacionar y para reconocer una asociación de estímulos, ¿no? Entonces, tenemos esa asociación de estímulos, es una base de investigación, porque ahí yo puedo ver cómo el niño empieza a asociar cosas o a relacionar y cómo esas respuestas van mejorando, ¿vale? Luego ahí tenéis un poco los estudios que se están haciendo con bebés pequeñitos, con niños pequeños. Entonces, una cosa que nos sirve para medir es la habituación. ¿Qué quiere decir la habituación? Pues el agrado que le da al niño y cuando pierde interés. Cuando alguien pierde interés en algo es que se ha habituado a ello, ¿no? Me compro el coche, mi coche es maravilloso, qué bonito es mi coche, quiero ir a salir con mi coche, quiero pasar con mi coche, tal, y luego de repente el coche ya pierde interés. Entonces yo ya me he habituado a esa realidad con mi coche y ya no tiene sentido. Entonces los niños pequeños les pasa lo mismo. Los niños pequeños, cuando algo es nuevo y tal, les llama la atención o tal, pero luego hay un punto en el cual el niño deja de prestar atención a esa cosa porque le llama la atención otra, porque es más nueva para él, es más importante o le llama más, lo que sea, pero en ese proceso, cuando uno ya deja de interesarse por algo, se dice que hay una habituación, ¿vale? También podemos estudiar la deshabituación, cuando el niño ya vuelve a tener interés por esa cosa, ¿no? Luego tenéis la preferencia de estímulos. Si yo os enseño 2 bolis y el niño mira más uno que otro, pues tiene una preferencia hacia una cosa que hacia otra. Y por tanto, podemos un poco interpretar qué estímulo es más interesante o le llama más la atención o tal. Luego, todo lo que es el estudio del condicionamiento, especialmente porque es el condicionamiento clásico por asociación de estímulos, ¿vale? O incluso el operante, no el clásico, sí, también el operante. A ver, va a decir, a ver si la lío y me equivoco, ¿vale? En este caso, ¿qué vemos? Pues que el niño asocia, ¿no? Si el niño oye que suena algo y pasa algo, pues vemos hasta qué punto está creando esa asociación, pues así podemos también investigar la capacidad del niño para crear esas asociaciones, para entender que hay cosas que van juntas, cuánto tiempo tarda en entenderlo, cuánto tal. Voy a ser muy bruta, no, perdonadme, pero a modo de perritos de Pavlov, porque al final en esa fase estamos ahí. ¿Cuántas repeticiones hace falta para que se asocien esos dos estímulos, uno neutro y uno incondicionado y tal, ¿vale? Y lo mismo el condicionamiento, en este caso, esa relación o esa asociación se establece con las consecuencias. ¿Cuántas veces tengo que castigar a un niño, tengo que reforzar o tengo que tal para que acabe generando ese aprendizaje o esa modificación de conducta? Que es una manera de hacer una observación de, pues eso, el nivel de resistencia de esas respuestas y tal, ¿vale? En cuanto a métodos más cognitivos, más de tipo mental, tenemos pues también algunas cosas como los métodos cronométricos, que al final es basados en los tiempos de reacción o latencia de respuesta. ¿Cuánto tiempo tarda en reaccionar a algo? En lenguaje eso se utiliza. ¿Cuánto tiempo tardamos en entender una palabra o en entender que sí es una palabra o no es una palabra? ¿Vale? Y la latencia de respuesta, que es el tiempo que se tarda en responder, ¿vale? Las tasas de aciertos, cuántas veces realmente acierto en eso. El análisis de las tareas, que es cómo, qué acciones o qué nivel de proceso cognitivo tiene que haber implicado para realizar unas tareas, ¿vale? O los movimientos oculares y la fijación visual. Cuanto más tiempo estoy fijándome en algo, pues más atención le presto y más me llama la atención. Por ejemplo, en la lectura se estudian los movimientos oculares y la fijación que se tiene en cada incluso parte de las palabras o de las frases que leemos, para ver los saltos que se producen a la hora de leer, hasta dónde tenemos capacidad de atención en una frase, qué parte nos saltamos, etcétera, ¿vale? Entonces, todo eso son diferentes formas que nosotros hemos conseguido a la hora de pues estudiar los mismos procesos en un niño pequeño o en unas actividades, bueno, en unas acciones que hacemos hacer. Hoy en día tenemos técnicas modernas del desarrollo, ¿vale? Entonces, todo eso, por obtener esos datos sobre el cambio,
pues tenemos los métodos más modernos que lo que buscan es enfatizar el carácter, que hablan de ese carácter complejo y dinámico. Recordad que cada vez hay un poco más de insistencia en esa parte más genética, en la base. Recordad que en psicología del lenguaje estamos en eso, con Picker y Chomsky, que además tiene esa parte de la clínica piagetiana que ya insiste en la parte biológica. Recordad que tanto Vygotsky como Piaget como Vygotsky influyen hablan de que no se puede tampoco quitar la parte biológica, ¿vale? Entonces Vygotsky nos propone ese método microgenético, donde él lo que dice es que hay que estudiar cambios pequeñitos, ¿vale? Donde ver qué cambios pequeñitos producen para llegar al cambio psicológico ya más grande, ¿vale? Entonces él habla de una única observación experimental y el objetivo es ver qué está pasando, así como el sujeto, por ejemplo, va haciendo algo y qué cambios se dan para ver hasta dónde llega, ¿no? Esa ejecución de alguna cosa que le pongamos que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, al final, estamos hablando de buscar algo ya más concreto, más detallado, del proceso del cambio cognitivo y de ese estudio del cambio cognitivo, qué está pasando para que un niño pase de hacer una cosa a otra, ¿vale? Y prospere. Entonces, para eso tenemos la simulación. ¿Os acordáis que el otro día hablábamos de los modelos, sobre todo los conexionistas, ¿vale? Y hablábamos de que ellos lo que han hecho es modelar con simulación cómo funcionaría el cerebro y buscar programas de ordenador que simulen las tareas del cerebro. Por ejemplo, la tarea de responder una pregunta, de resolver problemas, de tal. Todo lo que es la inteligencia artificial y todo esto que ahora está tan de moda, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los señores que han hecho, cómo se llama, el chat o estos que ahora, la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora tenemos tantos problemas para que los alumnos escriban sus propios trabajos, que lo que hacen es dictárselo a una máquina o pedírselo a una máquina, ¿vale? ¿Qué han hecho esas personas? ¿Qué hace eso? Eso ha hecho poner en programación lo que en teoría haría una mente humana a la hora de hablar de un tema, ¿vale? Y entonces, pues lo que hace es generar un texto. No del todo bueno, pero cada vez hay sistemas mejores y ahí vamos a tener un problema porque tendremos un problema a la hora de saber si algo es original o es tal, ¿vale? Entonces, aparte de todo lo que pueda aportar o todos los problemas que tenga para la educación, que es otro tema, ¿vale? Estamos viendo cómo funciona la mente humana, porque ellos se están basando en el algoritmo, los heurísticos. Acordaos que el otro día hablábamos de estas cosas. Al final, ¿qué es un programa informático? Pues algoritmos, matemáticos, datos para poder generar. Entonces, eso nos ayuda para ver o reflejar lo que está pasando en el cerebro y poder pues darle una explicación. Y eso es un poco. Y luego las técnicas de neuroimágenes, las neurofisiológicas, que nos aportan pues la actividad cerebral que está dándose en el cerebro, válgame la redundancia, durante algún proceso que se esté dando, como pensar, leer, escuchar, tal. Y entonces tenemos varias diferentes, como los potenciales evocados, que nos van a decir que si las neuronas están respondiendo a estímulos que se están dando y que va a ir pues asociado, hay los potenciales negativos, los potenciales positivos, hay algunas tareas, por ejemplo, en lenguaje tenemos una tarea que cuando el final de una frase no es lo que esperamos, genera un cambio en los potenciales, ¿vale? Por ejemplo, y entonces todo eso. Luego, las técnicas de estimulación cerebral, lo que buscan es, pues, estimulando ese cerebro, ver qué presenta o cómo están localizadas esas funciones cognitivas. Ahí está la estimulación magnética transversal, por ejemplo, la MT, donde lo que vamos a ver es en qué parte del cerebro se está trabajando y en qué momento cuando hacemos una tarea. Por ejemplo, si damos la tarea de, pues como hemos hablado alguna vez del lenguaje y de los problemas del lenguaje, pues si estamos haciendo una tarea de lectura, que es una tarea artificial, que nuestro cerebro tiene que utilizar una parte de la
del hemisferio izquierdo, centrolateral, por ahí, para gestionar lo que es la lectura, pues ver si es esa parte la que se pone en marcha realmente y poder valorarla. Y luego las técnicas ecográficas que usan los ultrasonidos para estudiar ese estudio que hablábamos el año pasado, intrauterino también, ¿no? Ver qué pasa dentro del cuerpo o cómo evoluciona ese bebé dentro de ese cuerpo. Otras técnicas de neuroimagen como el TAC, la PET, la resonancia magnético-funcional, todas esas nuevas tecnologías lo que nos han abierto es el campo para ver qué está pasando en el cerebro. En muchas ocasiones tienen mucha resolución, tanto temporal como de ver la estructura, ¿no? Entonces, antes el problema es que algunas de las técnicas que teníamos nos daban información sobre dónde había actividad en el cerebro, pero tardaba mucho en dárnosla y ahora incluso podemos ver el cerebro en acción, ¿no? A la vez que está haciendo algo y entonces eso permite pues descubrir qué pasa en el cerebro, dónde pasa, qué cantidad de energía, glucosa, sangre, tal se usa, etcétera. Y todo eso pues permite hacer un mapa mental de muchas funciones, ¿no? Por eso sabemos que muchas partes de lengua implicadas en el lenguaje están en el hemisferio izquierdo y sabemos que pues la parte motora se dedica a hacer unas cosas cuando hace un ejercicio tal y todo eso también pues es bueno para luego poder intervenir a la hora de rehabilitarse según qué tipo de problemas, ¿vale? Entonces, como os he dicho, creo que lo tenéis claro, es un tema muy de siempre, de variables, de todo eso. Entonces, simplemente fijaos un poquito más en esa parte donde habla de los estudios de la habituación, del bebé y tal, y tened siempre la idea clara de pues, la variable edad como algo importante y de lo que en psicología se puede o no aplicar de una manera más correcta, ¿vale? Y aquí lo dejamos, chicos. Chicas, hombres, señoras, todos. ¿Vale? Nada, la semana que viene nos vemos. Dudas supongo que no tenéis de este tema. Gracias a vosotros y seguimos con el siguiente tema. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Me voy que me tengo que ir a la otra clase.